como bien aprendieron con Claudio, de cómo nosotros podemos generar texto utilizando modelos de lenguaje, cómo estos modelos de lenguaje son capaces de resolver tareas a las cuales nunca fueron entrenados para resolver y que solamente con darle una instrucción a un modelo de lenguaje, estos modelos de lenguaje son capaces de resolver cualquier problema que nosotros tengamos, ¿ya? Y esta subárea de la inteligencia artificial generativa no es solamente para el texto, que es como lo que más estamos acostumbrados a ver con ChatGPT y sus amigos. Y lo que les quiero contar ahora es cómo nosotros podemos integrar las imágenes a estas herramientas de inteligencia artificial. Cómo funcionan esta inteligencia artificial que puede generar imágenes, esta inteligencia artificial que puede utilizar imágenes como contexto para mejorar sus respuestas. Y una cosa muy importante que es una línea de investigación que recién estamos partiendo, cómo nosotros podemos detectar contenido generado por inteligencia artificial. Cómo nosotros podemos detectar que la cara de una persona no es real o de qué nos puede ser útil esta herramienta de inteligencia artificial generativa de imágenes para poder apoyarnos para, por ejemplo, generar imágenes con patologías, de ejemplos de patologías, para no vulnerar la privacidad de nuestros pacientes. Y esas preguntas que aún están sin responder, pero queremos responderlas en el grupo de investigación. Entonces, esto se enmarca en lo que se llama la inteligencia artificial generativa multimodal, en donde en este tipo de inteligencia artificial generativa, nosotros tratamos de integrar distintos modos de datos. ¿Qué es un modo de datos? Es, por ejemplo, la diferencia que existe entre un texto, entre una imagen, entre una señal, entre audio. Todos esos tipos de datos se llaman modos de datos, ¿ya? Y la inteligencia artificial generativa multimodal lo que hace es combinar estos distintos modos en una sola única herramienta para resolver un problema. Entonces, a través de esta inteligencia artificial generativa multimodal, nosotros podemos integrar estos distintos modos y permitir, por ejemplo, análisis cruzado. Y acá uno de los ejemplos que tengo son dos. De hecho, voy a poner ¿cómo se pone esto? Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo de lenguaje que lo que hace es representar este texto y tratar de descomponer este texto hacia una imagen, ¿ya? A través de representar este texto, yo podría descomprimir este texto hacia una imagen. Y esto es inteligencia artificial generativa de texto a imágenes, en donde nosotros le pasamos a un modelo de inteligencia artificial una descripción de una imagen, solamente una descripción, y el modelo de inteligencia artificial generativa es capaz de generar una imagen que se ajusta a esta descripción. Y esto antes me sorprendía mucho, ahora que lo veo todos los días ya no me sorprende tanto, pero estas imágenes que están acá no son personas reales, ¿ya? Son imágenes generadas a través de modelos de inteligencia artificial, ¿ya? Eso al principio me sorprendía y espero que también lo esté sorprendiendo a ustedes, que cómo ha avanzado la tecnología hasta el punto en que nosotros podemos generar sujetos que no son reales, sujetos que parecen reales, pero realmente no lo son. Y además, nosotros podríamos utilizar estos modelos de inteligencia artificial generativa multimodal para entregarle a un modelo de lenguaje o a un modelo de inteligencia artificial generativa múltiples modos, ¿ya? En donde, por ejemplo, acá yo le paso al modelo una imagen y además un texto. Y esto nos puede ayudar, por ejemplo, para resolver preguntas sobre una imagen. En este caso, le pasé una imagen y le pregunté qué síndrome presenta la persona, ¿ya? Y la respuesta del modelo de lenguaje fue: la persona podría presentar síndrome de Down. Lo que nosotros, los que sabemos un poco más de los síndromes y sus manifestaciones orofaciales, podemos darnos cuenta que probablemente ese paciente que está en esa imagen podría tener síndrome de Down, ¿ya? Entonces, nosotros podemos integrar a nuestras instrucciones que le pasamos a nuestros modelos de lenguaje, podemos integrarlos con tanto texto e imágenes y podemos retornar un texto.
Entonces, ¿qué es la síntesis de imágenes? ¿Ya? Todo esto de inteligencia artificial generativa para imágenes se basa en cómo nosotros podemos crear imágenes nuevas, cómo nosotros podemos sintetizar imágenes, en donde a través de modelos generativos nosotros podemos crear imágenes completamente nuevas y que parecen realistas, pero parecen realistas en función de lo que nosotros le digamos como instrucción al modelo. Por ejemplo, yo quisiera quizás generar una imagen de un paciente con síndrome de Down, pero en forma de caricatura, quizás. Entonces, esto va a variar en función de la instrucción que nosotros le pasemos al modelo. El modelo va a poder adaptarse al estilo que yo le estoy sugiriendo para generar una imagen acorde a ese estilo específico. Entonces, nosotros con estos modelos podemos generar imágenes a partir de descripciones textuales, que es como la parte más central de lo que les voy a estar hablando hoy día. Otra cosa interesante es la ampliación de conjuntos de datos y escenarios virtuales. Nosotros podemos utilizar estos modelos de lenguaje, perdón, estos modelos que generan imágenes para ampliar conjuntos de datos. ¿Qué significa ampliar conjuntos de datos? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, solamente 10 imágenes de pacientes con una patología específica, nosotros podríamos tomar estas 10 imágenes originales y generar imágenes nuevas que se parecen a las imágenes originales, pero no son iguales. Entonces, con esto nosotros podemos disminuir un problema que es muy prevalente en el área de datos en salud, que en general los datos en salud son muy escasos. Son muy escasos porque hay dilemas éticos en donde nosotros necesitamos el consentimiento explícito del paciente para poder utilizar sus datos, y eso disminuye la cantidad, disminuye el acceso a grandes volúmenes de datos. Y para nosotros poder afrontar ese problema tenemos que generar nuevos datos. Tenemos que sintetizar datos nuevos que ojalá sigan una distribución similar a los datos originales. Y con eso nosotros podemos utilizar modelos de inteligencia artificial generativa. También podríamos utilizarlos para facilitar la simulación y visualización de situaciones poco frecuentes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un caso clínico de una persona con una patología muy rara, ¿ya? Y a nosotros nos gustaría tener múltiples variaciones de esta misma patología, pero que tenga los mismos signos, por ejemplo, y nosotros podríamos simular pacientes nuevos, ¿ya? Desde estas imágenes originales, ¿ya? Entonces podríamos, lo mismo, ampliar estos conjuntos de datos porque hay algunas enfermedades que son muy raras o nosotros no podríamos tener acceso a muchos datos de origen. También apoya, obviamente, a la innovación. Esto ya es más de dominio general, por ejemplo, al arte digital, diseño, educación y análisis visual, ¿ya? El otro día tuve que dar una charla en el Duoc a la carrera de diseño industrial, y a ellos les conté que ellos podrían hacer bocetos de sus creaciones con inteligencia artificial generativa, que ellos podrían entrevistar a su cliente, reconocer cuál es la lista de requerimientos que tiene ese paciente, ese cliente, para su producto de diseño, y ellos podrían utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para generar bocetos y partir desde ahí a generar un diseño final que va a satisfacer las necesidades de sus clientes. Pero esta síntesis de imágenes nos crea muchos dilemas éticos, ¿ya? El principal, yo diría, que no es tan importante en el área de la salud, pero en el área creativa es muy importante, que es la autenticidad. En realidad, cuando uno crea una imagen nueva, ¿quién es el autor de esa imagen? ¿Ya? El autor de la imagen es, por ejemplo, la empresa de inteligencia artificial que te prestó el servicio. El autor de esa imagen es el modelo en sí mismo. O el autor de esa imagen es la persona que diseñó la instrucción para generar esa imagen, ¿ya? Eso es un dilema muy importante en general en inteligencia artificial generativa, y al menos estuve leyendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, hay una pregunta frecuente que es como, ¿qué pasa si la obra fue generada con inteligencia artificial generativa? Y lo que decía INAPI era que si la obra fue totalmente generada sin ninguna, como que la idea original no fue de un humano, esa
esa imagen o esa obra no podría ser registrada a nombre de la persona que está intentando registrarlo. Pero si esa imagen fue originalmente creada por una persona o esa obra fue inicialmente creada por una persona, pero solamente mejorada por un modelo de inteligencia artificial generativa, ahí sí uno podría registrar su obra al nombre de la persona que necesita registrarlo, ¿ya? Posibles sesgos, en general estos modelos se entrenan con una muestra de la realidad, ¿ya? Quizá, por ejemplo, estos modelos de inteligencia artificial generativa se entrenaron solamente con personas caucásicas del hemisferio norte y quizás si yo le pido generar una persona con rasgos mapuche, quizás necesitaría generarlo, no podría generarlo, ¿ok? Entonces, eso también nos lleva a darnos cuenta que los modelos de inteligencia artificial, repito, fueron entrenados en una muestra de la realidad solamente. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro esos sesgos o posibles sesgos que podrían tener estos modelos de inteligencia artificial generativa. Entonces, les conté que nosotros podemos tener modelos de inteligencia artificial generativa que utilicen tanto imágenes como texto. Y un desafío es cómo nosotros podemos combinar estas distintas modalidades, ¿ya? Entonces lo que nosotros primero debemos tener es una representación alineada de imágenes y texto. Entonces acá vuelvo a la charla de Claudio, en donde Claudio les contaba que existían modelos preentrenados, ¿ya? Modelos que fueron entrenados sobre mucho texto. Y lo interesante que tienen estos modelos es que son capaces de representar el conocimiento, representar un texto como una cadena de números, ¿ya? Porque si nosotros queremos aplicar estos distintos modelos y aplicar métodos computacionales para analizar datos de texto o datos de imágenes, nosotros de alguna manera necesitamos llegar a una representación vectorial, que se llama, a una representación numérica del contenido de esos datos de entrada, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos una representación tanto de la imagen como del texto, ¿ya? Entonces uno de los desafíos de utilizar imágenes y texto en modelos de inteligencia artificial generativa es que necesitamos representarlos. ¿Qué significa representar? Es transformarlos a números. Necesitamos representarlos de manera alineada, tanto la imagen como el texto, para que nosotros podamos integrarlo y que realmente las respuestas sean relevantes. Entonces, una cosa interesante es que es posible obtener información contextual tanto desde las imágenes y el texto. Como les contaba, cuando tuve que ir a dar la charla al Duoc, eran personas que no eran del área de la computación y en general lo que necesitaban era saber cómo yo hago mi prompt, ¿ya? ¿Qué tengo que colocar en mi prompt para que el modelo de inteligencia artificial generativa me resuelva la tarea que yo quiero resolver? Y una de las frases que yo creo que resume más en cómo yo tengo que generar mi prompt es que el contexto es clave, ¿ya? Mientras más contexto tenga el modelo de inteligencia artificial como entrada, mejor va a ser la respuesta que me va a retornar el modelo. Y ese contexto no solamente puede estar en forma de texto, sino que ese contexto también puede estar en forma de imágenes. Imaginemos que nosotros necesitamos hacer una conclusión, por ejemplo, de unos resultados de un estudio que hicimos, ¿ya? Y tenemos una tabla. Entonces, le pedimos a ChatGPT o a algún amigo de él que nos ayude a generar la conclusión. Entonces, nosotros le podemos pasar la tabla directamente, o también podríamos pasarle la tabla directamente y además pasarle el gráfico asociado a esa tabla, porque uno sabe que en el gráfico al menos uno puede visualizar de alguna manera tendencias que uno podría reproducir o tendencias con las cuales uno podría predecir en el futuro. Entonces, al pasarle, por ejemplo, solamente los datos de la tabla, quizá la respuesta sería subóptima al entregar la tabla más el gráfico, por ejemplo, para extraer alguna tendencia temporal de esos datos, ¿ya? Entonces, como les contaba, el contexto es clave al interactuar con estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, no solamente podemos utilizar texto, sino que también podemos utilizar imágenes para guiar la respuesta del modelo. Y también existen múltiples combinaciones de entrada y salida. Van a haber modelos que van a recibir, por ejemplo, solo texto
y van a retornar solo imágenes. Van a haber modelos que van a recibir texto e imágenes y pueden retornar una imagen, o recibir texto e imágenes y recibir texto. En general, los modelos que reciben texto más imágenes y retornan texto son los más frecuentes, ¿ya? El más utilizado es GPT-4o, ¿ya? Que es la versión de multimodal de GPT. Ese es, por ejemplo, el que más se utiliza actualmente, ¿ya? Pero no es la única combinación. Entonces, quería contarle acá algunos servicios disponibles para generar imágenes. Entonces, ustedes se podrían preguntar cómo yo puedo crear estas imágenes que les mostré al principio. Cómo yo le puedo, en qué servicio puedo utilizar para entregarle una descripción textual y que ese modelo me entregue una imagen. Entonces, acá hay distintas plataformas populares. DALL-E, que en general es el modelo de inteligencia artificial generativa de imágenes que está integrado con ChatGPT, ¿ya? Midjourney, que es una de las plataformas más utilizadas para generación de imágenes sintéticas, pero está especialmente enfocada en ser creativa, ¿ya? En que las imágenes que se generen a través de Midjourney son imágenes que se ven bonitas, que quizás no están correctas, pero se ven bonitas. Y Adobe Firefly, que es otra herramienta que podemos utilizar para generar imágenes. También estas herramientas pueden estar integradas a otras herramientas computacionales. Por ejemplo, Canva ya tiene su modelo de inteligencia artificial generativa para poder generar imágenes. Microsoft Designer podemos utilizar también. Y también hay que reconocer que hay opciones de código abierto para personalización y despliegue propio. Esto es muy interesante. Como les contaba Claudio, cuando uno utiliza estas herramientas privativas como ChatGPT, Anthropic o lo que sea, para nosotros generar respuestas, nosotros estamos enviando datos a un tercero, ¿ya? Lo cual podría no ser consistente con la legislación local o con el convenio que ustedes sostuvieron con la fuente que te va a entregar los datos. Entonces, una de las opciones que siempre existe es utilizar modelos abiertos, ¿ya? Lo que se llaman modelos de pesos abiertos, en los cuales uno descarga un modelo y lo despliega en su propio computador y los datos nunca salen de su computador. Lo malo es que típicamente estos modelos de pesos abiertos tienen un rendimiento menor a los modelos pagados, ¿ya? Pero ahí uno tiene que ver qué es lo que pesa más. ¿Pesa más la privacidad o pesa más el rendimiento que yo quiera tener, ¿ya? Y otra cosa interesante de estos modelos abiertos es que yo puedo modificarlos, ¿ya? Claudio les contaba esta técnica del fine tuning o ajuste, en donde uno toma un modelo de inteligencia artificial que fue ajustado sobre datos generales y uno lo ajusta para resolver una tarea específica, ¿ya? Y eso en texto es como súper trivial, o sea, no trivial, que se entiende muy bien que uno toma un modelo de lenguaje que fue entrenado en el dominio general y después uno lo ajusta para resolver, por ejemplo, detectar si un paciente es urgente o no es urgente, ¿ya? Y eso también lo podemos trasladar a imágenes, que nosotros podemos tomar un modelo de imágenes de dominio general, ¿ya? Por ejemplo, el que nosotros usamos se llama Flux, y nosotros podemos también ajustarlo para que se adapte, por ejemplo, a nuestro propio estilo, ¿ya? Y con eso pueden nacer varias adaptaciones de estos modelos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener modelos que solamente generan imágenes, por ejemplo, de estilo de Van Gogh, por ejemplo. O modelos que nosotros los podemos adaptar a la identidad de una persona, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tomar el modelo de dominio general y adaptarlo para que solamente genere personas que se parezcan a uno, a mí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas de los modelos abiertos, que nosotros los podemos modificar y los podemos ajustar a resolver alguna tarea específica. Y, de nuevo, otra cosa importante es hay que considerar las licencias y derechos de autor y políticas de uso. Hay algunos modelos abiertos, de pesos abiertos,
que solamente permiten su uso para fines educacionales o para fines de investigación y que no permiten su uso para fines comerciales. Entonces hay que tener muy claro el servicio de inteligencia artificial que uno está utilizando. Uno tiene que tener claro cuál es la licencia que le están otorgando a ustedes y cuáles son los términos y condiciones donde ustedes están supeditados bajo este contrato, ¿ya? Entonces estos son algunos servicios disponibles para generar imágenes y también recordar que nosotros podemos utilizar modelos abiertos para desplegar, por ejemplo, nuestra propia infraestructura y que los datos nunca salgan de nuestro dominio. Pero ahora, ¿cómo funcionan estos modelos que generan imágenes? ¿Ya? Entonces, los modelos generativos modernos utilizan una técnica que se llama difusión, ¿ya? En donde estos modelos crean imágenes realistas mediante un proceso que comienza con ruido aleatorio y que puede ser guiado a partir de descripciones textuales. Y estos modelos de inteligencia artificial utilizan redes neuronales artificiales para aprender la estructura de estas imágenes y específicamente aprenden a cómo deshacer el ruido y convertirlo en una imagen que se parece a la descripción que yo le estoy entregando. Y lo interesante de estos modelos de difusión que se pueden condicionar o guiar por texto. No es que nosotros entrenemos a un modelo a tomar ruido y transformarlo en una imagen cualquiera, sino que nosotros tomamos ruido y intentamos generar una imagen que esté alineada con la descripción que nosotros le estamos entrenando. Y este es el proceso de difusión. Entonces, es un proceso poderoso para la síntesis de imágenes, en donde este proceso se basa en dos etapas, en donde yo primero añado ruido progresivamente a una imagen hasta que esta imagen pierda toda su estructura, y después yo ajusto un modelo que aprende a revertir este proceso de añadir ruido a la imagen para generar este modelo que es capaz de partir desde el ruido y generar una imagen que sea consistente con la descripción que yo le estoy entregando. Entonces, ese es el proceso de difusión. Estos modelos que aprenden a moldear el ruido a una descripción están entrenados con modelos con redes neuronales artificiales. ¿Y cómo se entrenan estos modelos? El entrenamiento de estos modelos va a consistir en ajustar una red neuronal artificial que tenga imágenes reales y sus respectivas descripciones, y a partir de estas versiones con ruido tratar de eliminar este ruido para poder reconstruir la imagen original. Entonces, estos modelos, para ser entrenados, necesitamos un gran conjunto de imágenes reales junto con sus descripciones para poder entrenar el modelo. Entonces, como les conté, durante la fase de entrenamiento yo voy a empezar a añadir ruido a estas imágenes y aprender un modelo que lo que haga es deshacer ese ruido para recuperar la imagen original, ¿ya? Y lo importante es que estos tipos de modelos de difusión son lo suficientemente flexibles para entrenarse, para condicionar la generación utilizando texto u otra entrada. Entonces acá le da flexibilidad suficiente para que estos modelos nosotros podamos entregarle un texto para generar la imagen, o podríamos entregarle, por ejemplo, texto más una imagen original para que el modelo no parta desde el ruido y que parta desde una imagen real y la modifique según nuestras instrucciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo les conté que un desafío de estos modelos de difusión o de los modelos de generación de imágenes y los modelos de multimodales en general es que nosotros necesitamos una representación alineada tanto del texto como de la imagen. Entonces, acá volvemos a utilizar conocimiento que nos contó Claudio, que nosotros primero necesitamos representar el texto, ¿ya? Y para nosotros poder representar el texto necesitamos un modelo de lenguaje. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar un modelo de lenguaje, por ejemplo, BERT, que les contó Claudio, y con esa representación de texto, o sea, le pasamos el texto a este modelo y este modelo nos retorna un vector de números. Con este vector de números nosotros tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, si en la imagen, perdón, si en el texto decía un perro con boina, como en este caso, yo tengo que asegurarme que la representación de ese texto que dice perro con boina, que está en un punto del espacio, es un vector,
que sea la misma representación o una representación muy cercana a que si yo le paso una imagen de un perro con boina, ¿ya? Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es que tanto la representación del texto como la representación de la imagen me dé un vector lo más parecido posible. En donde si nos imaginamos, por ejemplo, en 2 dimensiones, nosotros tenemos un plano cartesiano, e imaginemos que nosotros tratamos de representar el texto, un perro con boina va a estar en un punto del espacio y nosotros buscamos que si le pasamos una imagen de un perro con boina, ese dato esté muy cercano al texto perro con boina, ¿ya? Entonces eso es lo que se llama, son representaciones alineadas de texto más imágenes y el modelo más utilizado es uno que se llama CLIP, que lo que hace es tomar una imagen, acá por ejemplo la imagen de un gato, y la transforma a una representación vectorial que es una secuencia de números. Pero lo interesante de esa representación es que si yo paso un texto que dice un gato bonito, muy peludo, mirando a la cámara, probablemente esa representación numérica va a ser muy similar a esta, ¿ya? Y esto es útil, por ejemplo, en buscadores semánticos que se llaman, en donde yo tengo, por ejemplo, una biblioteca de imágenes muy grande y lo que yo hago es, quiero encontrar todas las imágenes que sean de un gato, ¿ya? Entonces yo represento el texto, no sé, un gato muy peludo, y busco cuál de las imágenes tiene la representación vectorial más cercana a ese texto de entrada, ¿ya? Entonces, como yo sé que la representación de texto y la representación de imágenes están alineadas, yo simplemente puedo buscar cuál es el vector más parecido a mi consulta y busco entre todas las imágenes y puedo retornar imágenes que solamente se vea un gato peludo, ¿ya? Entonces, eso es cómo funcionan estos modelos de síntesis de imágenes, pero ahora veamos algunos problemas, ¿ya? Que son los deepfakes. Y vemos esta imagen. ¿Cuál imagen es real? ¿La de allá o la de acá? La de acá, dice aquí por acá. Ah, la de allá. ¿También dicen de allá? ¿Sí? Sí, le chuntaron. Y en general eso es lo que dice la literatura. Lo que dice la literatura es que los humanos somos muy buenos detectando qué imagen es real y qué imagen es falsa, ¿ya? Entonces, pero una de las preguntas que nosotros teníamos es ¿por qué? ¿Ya? Entonces, esto es como, yo sé que la imagen de la derecha me da una vibra que es falsa, ¿cierto? Y nosotros lo que queríamos hacer en el grupo de investigación era saber por qué. ¿Por qué uno dice que la imagen de acá es falsa y la imagen de allá es verdadera? ¿Ya? Y eso nos puede ser útil porque nosotros podríamos, por ejemplo, generar una serie de reglas para enseñarle a las personas cómo detectar estas imágenes falsas. Entonces, tenemos que recordar que son los deepfakes. Los deepfakes son imágenes o videos sintéticos creados por un modelo de inteligencia artificial que parecen reales, pero que no son personas reales. ¿Y por qué esto es un problema? Esto es un problema porque imaginemos que yo estoy, por ejemplo, bueno, yo no uso redes sociales, pero imaginemos que estamos viendo Instagram y aparece la imagen de alguien con un perfil donde están todas las imágenes de una misma persona. Pero nosotros no tenemos cómo asegurarnos que esa persona es real. Y esa persona puede lucir muy real, quizá puede empezar a conversar conmigo, tiene un modelo de lenguaje por detrás que es capaz de generar una conversación conmigo, por ejemplo, me puede enviar imágenes que parecen reales y puede después intentar convencerme de transferirle plata, ¿ya? Entonces, por eso es un problema las deepfakes. Porque nosotros, al no poder discernir entre que una persona o un sujeto, una identidad es real o no, esto podría ser utilizado para estafar a las personas o convencer a las personas de pensar de alguna manera. Imaginemos que generamos imágenes de personas que parecen muy buenas, ¿ya? Imágenes de personas que se ven bien, y esa persona empieza a publicar hay que votar por tal persona, ¿ya?
Entonces nosotros podemos crear múltiples, millones, cientos de perfiles falsos que pueden ser muy simpáticos y nosotros podemos, por ejemplo, en un prompt, decir, compórtate como una persona muy simpática, ¿ya? Y tener un perfil, no sé, de ex y que empiece a postear todos los días, primero convenciendo a la gente que esa persona es muy simpática, publicando imágenes, haciendo cosas, haciendo deporte o ayudando a la gente. Y después podemos, como ya ganamos la confianza de la persona, podemos utilizar estos perfiles que podemos fácilmente hacer cientos o miles para convencerlos de hacer algo, que en este caso podría ser que voten por un candidato y no voten por el otro, ¿ya? Entonces, la capacidad de generar identidades falsas tiene repercusiones muy relevantes para la sociedad actual. Entonces, eso nos lleva a cómo yo puedo detectar imágenes generadas por inteligencia artificial, ¿ya? Y hay distintas formas de nosotros poder detectar imágenes falsas y, por ejemplo, una de las formas es detectando patrones que nosotros sabemos que las imágenes generadas por inteligencia artificial puedan tener, ¿ya? Imaginemos que un patrón de algún modelo de inteligencia artificial es que, por ejemplo, siempre la resolución, no sé, siempre la forma de la imagen es cuadrada y nunca la imagen es alargada, imaginemos, ¿ya? Entonces, ese patrón, o que la imagen siempre tenga ruido en la mitad de arriba o en la mitad de abajo, ¿ya? Entonces, esos patrones o artefactos de inconsistencia en la generación automática nos puede ayudar a detectar que una imagen es generada por inteligencia artificial. También hay otra manera de poder detectar estas imágenes generadas por inteligencia artificial, que es simplemente entrenando un modelo que yo le paso una imagen y le digo esta imagen es real o es falsa, y yo sé realmente que es real o falsa. Entonces entreno un modelo que yo le paso una imagen y me retorna esta imagen es falsa o es verdadera. Esa es otra manera que yo puedo utilizar para detección de imágenes generadas por inteligencia artificial. El problema de esto es que como yo ya sé el modelo, yo ya sé cómo funciona ese modelo que va a detectar una imagen falsa o verdadera, yo simplemente ajusto mi modelo de inteligencia artificial original para que siempre dé falso en ese modelo de detección automática, ¿ya? También hay otras herramientas en donde yo dentro de los metadatos puedo añadir alguna información que no se ve, pero que yo puedo detectar de manera sistemática para ver que una imagen es generada por inteligencia artificial. Hay un área de la criptografía que se llama estenografía, en donde el objetivo de esa área de la criptografía es esconder datos dentro de una imagen. Yo tengo una imagen y yo le agrego, por ejemplo, el modelo, el texto. Yo quiero, dentro de esta imagen, quiero embeber el modelo que generó esa imagen. Entonces la estenografía lo que hace es generar una imagen que es idéntica a la original, pero por ejemplo le cambia solamente los píxeles muy oscuros, ahí le pone el texto de alguna manera. Entonces yo cuando la miro, yo no soy capaz de decodificar eso, pero como yo sé cómo codifiqué esa información dentro de la imagen, yo puedo decodificar ese dato escondido y detectar que la imagen es falsa, ¿ya? Entonces yo puedo agregar marcas de agua, que no son las marcas de agua típicas que se pueden ver literalmente, sino que son marcas de agua que no se ven a simple vista y que solamente las puedo decodificar con un programa. Entonces, esa es una de las herramientas, o sea, una de las formas que, por ejemplo, los proveedores de inteligencia artificial podrían agregar como metadatos a las imágenes para después simplemente tener un programa que me diga, ¿existe este metadato sí o no? Y ahí detectar automáticamente que fue generada por inteligencia artificial. Pero simplemente lo que yo podría hacer es agarrar esta imagen, bajarle la resolución y la marca de agua se fue a las pailas, ¿ya? Entonces, estos métodos también son muy fáciles de romper, ¿ya? Y esto sería como algo que lo que contaba Claudia, que estaba este profe que ponía un prompt en blanco, ¿claro? Esto sería muy similar a eso, que yo tomo esto, yo nunca lo vi porque estaba en blanco, pero sí lo puedo decodificar después al ver que habló de Pedro Picapiedra. Esto es muy similar a lo que contó Claudio. Pero claro, es muy fácil de detectar porque yo simplemente voy a leer el texto después y voy a borrarle donde dice Pedro Picapiedra.
¿claro? Entonces, estas técnicas de marca de agua también son muy fáciles de romper. También hay métodos forenses en donde nosotros podemos examinar, por ejemplo, las texturas de la imagen, las sombras, los reflejos. Quizás podemos ver que el reflejo en los ojos de la persona no es simétrico, entonces eso nos podría llegar a sospechar que una imagen es generada por inteligencia artificial. Y lo que nosotros quisimos hacer dentro del grupo de investigación es cómo nosotros podemos utilizar métodos dentofaciales para detectar que una imagen es falsa, ¿ya? Entonces acá tenemos una imagen que es claramente falsa, pero nuestra idea era establecer una guía de anotación o una serie de reglas muy explícitas y muy simples para decir que una imagen es falsa o no. Entonces lo que nosotros hicimos es determinar distintos atributos faciales, atributos dentofaciales, para eso convertirlo a un árbol de decisión y al final decir que una imagen es verdadera o falsa. Entonces acá en este caso, por ejemplo, los ojos son asimétricos, ¿cierto? Acá hay un ojo como mirando para arriba y hay otro ojo mirando hacia adelante, ¿ya? Entonces eso es uno de los atributos que nosotros podemos utilizar para detectar que una imagen es verdadera o falsa, ¿ya? Acá también, por ejemplo, el patrón de los poros de la piel también es demasiado asimétrico para que sea una imagen real, ¿ya? Entonces, nosotros quisimos utilizar parámetros dentofaciales para detectar estas deepfakes, ¿ya? Y esto lo pensamos de esta manera porque es muy fácil de comunicar. Yo puedo decirle a una persona de a pie, puedo decirle, tienes que mirar los ojos, la nariz y los dientes y ver si están bien hechos y ahí decir que una imagen es falsa. Entonces acá tengo dos ejemplos que el de acá, claramente le puso un diente extra, a pesar de que esto es una patología que puede existir, eso lo tenemos claro, pero claro, es una manera de que yo puedo detectar que esta imagen se ve bien de lejos, pero si yo la examino más de cerca, me doy cuenta que, claro, hay un diente de más. También acá, si se fijan acá, por ejemplo, la encía está fusionada con el labio, ¿ya? No se ve vestíbulo en ese diente, ¿ya? Entonces esta es otra manera de decir que ese parámetro sería falso, ¿ya? Ese parámetro dentofacial no estaría correcto y que nos ayudaría a detectar que una imagen es generada por inteligencia artificial. Entonces lo que nosotros hicimos fue generar un proceso de anotación para evaluar la precisión anatómica de los rostros sintéticos, en donde lo que primero nosotros hicimos fue definir marcadores dentofaciales específicos y generar una guía de anotación. Eso significa, lo que hicimos, por ejemplo, reflejo de la luz en los ojos. Ese va a ser nuestro atributo que nosotros vamos a evaluar. Entonces después lo definimos operacionalmente, decimos el reflejo de la luz en los ojos debe ser simétrico y debe asemejar, por ejemplo, el flash de una cámara. No sé, no me acuerdo cuál es la definición. Entonces eso lo hicimos con cada uno de los parámetros que nosotros generamos para después que un par de anotadoras tomara esta guía de anotación y anotara muchas imágenes reales y muchas imágenes falsas, ¿ya? Entonces después hicimos este etiquetado manual y sistemático de estos atributos en cientos de imágenes reales y sintéticas. Y lo primero que detectamos, que nosotros lo que hicimos con esos parámetros, tenemos una cara, tenemos distintos parámetros que van a ser correctos e incorrectos, y lo que hicimos fue establecer lo que nosotros le llamamos en el paper un índice de realismo, ¿ya? Que es qué porcentaje de los parámetros dentofaciales está correcto. Entonces, mientras más alto sea ese índice de realismo, más real es la imagen, ¿claro? Entonces acá lo que hicimos fue rankear de los mejores modelos a los peores modelos. Y el mejor modelo fue un modelo de pesos cerrados, eso significa que es un modelo que no es abierto, un modelo que hay que pagar para acceder, que se llama el Flux 1.1 Pro. Ese fue el mejor modelo que generó las imágenes más reales. Y después lo siguió un modelo de pesos abiertos, que también es de la familia de Flux, pero en la versión abierta que dio ligeramente menores resultados. Pero dentro acá, por ejemplo, de los peores modelos dio DALL-E 3, que era el modelo que estaba integrado a ChatGPT. Y nos dimos cuenta que este modelo estaba afinado de origen a no dar imágenes realistas. Estaba como obligado a que solamente va
dar imágenes, por ejemplo, caricaturescas. Siempre. No pudimos de ninguna manera hacer que este modelo generara imágenes fotorrealistas, ¿ya? Y eso quizás es de una manera que tenía OpenAI de disminuir el uso malicioso de estas imágenes, ¿ya? Entonces, si obligamos a que el modelo solamente genera imágenes caricaturescas, no se va a usar para la maldad. Pero claro, ahora salió el nuevo modelo de ChatGPT, que es donde uno puede generar imágenes que son realmente muy parecidas, o sea, parecidas a la realidad. Entonces, hay diferencias en los modelos donde hay modelos de mejor calidad, o sea, modelos que generan imágenes más realistas y modelos que generan imágenes menos realistas. Y acá vimos los parámetros más difíciles y acá vemos el puntaje promedio de cada uno de los atributos que nosotros analizamos. Y, por ejemplo, el atributo más fácil es el reflejo de la luz en los ojos, ¿ya? Siempre lo hacían bien los modelos. Pero, por ejemplo, la forma de los dientes casi siempre lo hacía mal, ¿ya? Tenía algún error en la forma que hizo los dientes. También lo mismo con la simetría de los ojos, que las pupilas sean redondas. Eso, cuando nosotros hicimos la revisión de la literatura, ese fue uno de los parámetros anatómicos que más se repetía en varios papers, en donde siempre decían que los modelos, las imágenes generadas por modelos de inteligencia artificial nunca tenían las pupilas redondas, ¿ya? Siempre tenían las pupilas asimétricas, ¿ya? Entonces era consistente con la literatura, ¿ya? Entonces, en general, los atributos asociados a los ojos y a la cavidad oral eran los parámetros más difíciles de recuperar a través de modelos de inteligencia artificial generativa, ¿ya? Y eso nos ayudó a generar un árbol de decisión en donde nos dimos cuenta que con tan solo 2 atributos nosotros podíamos decir con una precisión suficiente que una imagen es real o no. Entonces, esto es como la conclusión del artículo, en donde nosotros decimos, utiliza solamente estos 2 atributos y vas a tener una buena precisión detectando que una imagen es falsa o verdadera. Y la primera pregunta que hay que hacer es si tiene las pupilas redondas. Si tiene las pupilas, si no tiene las pupilas redondas, esa imagen es falsa, directamente. Pero si tiene las pupilas redondas y además tiene la cantidad de los dientes es correcta, eso es real. Pero podría tener las pupilas redondas, pero la cantidad de dientes es incorrecta, eso nos dice que la imagen es falsa, ¿ya? Entonces, esto es un árbol de decisión que nos da una buena precisión para detectar imágenes generadas por inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ese artículo está en revisión actualmente, esperamos que pronto salga a publicación. Y esa era la conclusión que tuvimos de ese artículo. Después seguimos pensando cómo podemos avanzar con esto y lo que se me ocurrió es que uno puede explotar la inteligencia artificial generativa para proteger la privacidad de los pacientes. Imaginemos que yo quiero publicar un paper de ¿cómo se llama? Un caso clínico en donde yo debo mostrar la cara del paciente. Imaginemos que es un reporte de caso clínico de un síndrome que tiene afectación dentofacial. Entonces, yo no puedo taparle los ojos, no puedo evitar mostrar la cara del paciente. Entonces, lo que se me ocurría a mí es que si yo tengo que mostrar la cara del paciente, lo que hagamos es tomar esta cara original del paciente, pasarla por un modelo de inteligencia artificial para que genere una cara que tenga las mismas rasgos de signos de ese paciente original para que siga siendo compatible con esa enfermedad, pero que la identidad del paciente sea distinta, ¿ya? Entonces esa es una de las aplicaciones que se me ocurrió que podíamos tener con la inteligencia artificial generativa para imágenes y eso nos llevó a la pregunta de investigación, que es como lo principal que necesitamos responder ahora, es que si la inteligencia artificial puede generar imágenes compatibles con alguna patología. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente. Estamos todavía definiendo cuáles son las patologías que vamos a definir, cuáles son los atributos que vamos a definir de cada una de las patologías, pero al menos ya tenemos como 2 grupos de patologías que vamos a analizar síndromes que tienen afectación dentofacial y además enfermedades intraorales, ¿ya? Entonces acá tengo un ejemplo
y que es como algo, de hecho ahí está Catalina, que es la que se está encargando de este proyecto. Entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para síndrome de Down, es fácil generar imágenes compatibles con esa patología. Pero, por ejemplo, para caries dental es muy difícil. De hecho, como me salió de pura suerte, que era como más o menos parecía. Es como igual es muy exagerada, pero más o menos salió bien. Entonces, yo le digo, como haz una imagen que tenga un paciente con caries dental, y esto es lo que generó. Pero claro, mira, acá hay como un premolar al lado del incisivo. Está como horrible. Entonces, esos son los problemas. La primera pregunta de investigación que queremos responder es si podemos realmente generar imágenes sintéticas compatibles con alguna patología específica y que el modelo pueda seguir nuestras instrucciones. Entonces, en eso estamos y eso es lo que estamos analizando en este momento. Así que eso, muchas gracias.